Muy bien. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Este día, pues tenemos este programa dentro de lo que es esta serie de programas filosóficos, culturales y teológicos. Y hoy nuestro invitado especial es don Leopoldo Prieto, un filósofo, jurista y teólogo español eh, que nos acompañará hoy en día para hablarnos de su libro, el cual lo tenemos aquí, lo presentamos, que es Suárez y el destino de la metafísica de Avicena a Heidegger. Don Leopoldo Prieto es licenciado, como dijimos, en Derecho, en Filosofía y Teología y doctor en Filosofía. Y actualmente trabaja de profesor también en la Universidad Francisco de Vitoria de España. Y dentro de sus publicaciones que tenemos, pues encontramos dentro de unas de ellas, El hombre y el animal, nuevas fronteras de la antropología, en torno al animal racional, ensayos de antropología biológica, la impronta escotista en la metafísica de Suárez, el estatuto ontológico de la materia en Manuel Goix, a propósito del escotismo de los conimbricenses. Natura humana, sive pura, sive íntegra, sive laxa, estudio crítico y traducción de un breve tratado suareciano de teología política, y asimismo también el libro que acabamos de presentar a ustedes en imagen, que es Suárez y el destino de la metafísica de Avicena a Heidegger. Don Leopoldo Prieto, muy buenos días y muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenos días en Texas. Buenas tardes en Madrid. Aquí son ahora las 13:20. Encantado de estar en tu canal, Daniel Vázquez, con quien me encuentro unido por diversos vínculos intelectuales, sea profesionales desde el punto de vista jurídico, sea por intereses humanos, intelectuales profundos, como es el interés y el amor por la gran literatura, por la filosofía, por la teología. Es mi mundo. O sea que encantado de estar compartiendo un rato contigo y con tus seguidores. Igualmente, don Leopoldo, pues para nosotros es un honor tenerlo con nosotros en este humilde programa de Fe y Razón. Así es que, pues como estábamos hablando, pues el tema que hemos escogido ahora es muy llamativo, que es hablar de Suárez y el destino de la metafísica a raíz y a propósito de su libro, que es y lo vuelvo a presentar para que nuestros amigos que estén interesados en adquirirlo puedan entrar en Amazon y allí factiblemente lo pueden adquirir. Yo personalmente lo recomiendo como un libro de obligatoria lectura en las facultades de filosofía de estos días. Así de que, bueno, don Leopoldo, a propósito de este tema, ¿por qué es importante estudiar ahora mismo los jóvenes en las universidades, en las facultades de filosofía e incluso, digo yo, en las facultades
de derecho a Suárez, todo aquel que esté interesado en lo que es ese afán del saber, que es la filosofía. Pues diría que es un gran momento, este momento en el que nos encontramos, que es de una incertidumbre teórica en cuanto a las perspectivas desde el punto de vista intelectual y científico hacia las que se dirige el mundo, o un momento de impasse teórico en el que nos encontramos. Se dice que la modernidad ha terminado y que nos encontramos en la posmodernidad. Pero la posmodernidad no significa nada bien definido y es mera negación de este mundo moderno que nace con el Renacimiento y que concluye pues, en torno al siglo XX, que ha generado grandes personalidades intelectuales y que es mi campo de competencia específica. O sea que es un buen momento para hacer luz sobre qué es la modernidad, cuáles son sus fundamentos teóricos, y diría en este sentido, Suárez es uno de los autores verdaderamente paradigmáticos, porque su pensamiento está justamente en el origen de la modernidad. Es un autor del tardo Renacimiento, nace en 1548, muere en 1617, en un contexto en donde grandes cuestiones de característica modernidad están saltando a la palestra. Hace poco ha sido, en la vida de Suárez me refiero, no ahora, ha tenido lugar el Concilio de Trento, la escisión católico-protestante y multitud de cosas relativas a la justificación del cristiano, a la libertad del hombre frente a la omnipotencia divina, están en el candelero cultural y suscitan enorme interés. Y esas son algunas de las grandes cuestiones que a Suárez interesan. Luego, a Suárez también interesa muchísimo algunos aspectos de metafísica y de teoría del conocimiento que claramente van a entroncar con la matriz más característicamente moderna de la filosofía europea, como son fundamentalmente Descartes, Leibniz, Wolff, Kant. De manera que en Suárez vemos a un autor que en el fondo es un protomoderno. Proto en griego significa primero. Suárez es autor de una primera modernidad muy verdaderamente. Esto no todos lo entienden y a algunos les da un poquito de mal humor que sea así, que un modesto religioso, sacerdote y teólogo como era el padre Suárez, jesuita, haya a la larga podido ser tan influyente dando forma, una cierta forma teórica a la modernidad en cuyo origen ciertamente se encuentra el padre Suárez. Bueno, diría que estas son algunas de las razones de por qué es realmente interesante no olvidar a este gran, aunque modesto, por el concepto que tenía de sí mismo, a este gran filósofo y teólogo, como es el jesuita Francisco Suárez, que además es natural de mi ciudad y eso me une de un modo especial a él. Él era de Granada, aunque se formó en la Universidad de Salamanca, y yo soy de Granada, me formé en la Universidad de Granada y luego he estado en otras universidades. O sea que también hay vínculos humanos, digamos. Sí. Es importante el reconocimiento de Suárez en cuanto a lo que es, digamos, el influjo que existe del pensamiento de Suárez en otros autores. Sin duda, de un modo clarísimo. Decía antes que Suárez es un protomoderno, es de los modernos aquel que de ordinario no sale en los manuales de historia del pensamiento moderno, pero es un poco como la tierra en la cual un árbol hunde las raíces. Suárez es la tierra, las raíces son Descartes, la modernidad es Leibniz, Wolff, Kant. De manera que el árbol moderno de la ciencia hunde sus raíces en un terreno fértil que es el pensamiento, en el fondo, de aquellos grandes filósofos y teólogos que solemos llamar de segunda escolástica, de los cuales Suárez seguramente es el autor más sistemático y más completo. O sea que Suárez ha preparado el advenimiento de Descartes con una nueva teoría del conocimiento, con una cierta nueva teoría de la realidad, ha preparado clarísimamente los puntos fundamentales de la filosofía de Leibniz. Leibniz, un genio alemán que elabora una síntesis completa del saber. La primera obrita que Leibniz
todavía adolescente, con 15 años, escribe, se titula, fíjate Daniel, Disputatio metafísica de individuo. O sea, hasta en el título Leibniz imita a Suárez. Sí. Y en algunos escritos Leibniz dice que se reconoce deudor de Suárez, y en sus lecciones de metafísica dice que los modernos, entre los cuales él se encuentra, no han hecho suficiente justicia a aquellos poderosos, aunque humanamente modestos, grandísimos teóricos que fueron los escolásticos, y que la modernidad está en deuda con ellos, porque buena parte de las nociones que estos filósofos, Descartes, el propio Leibniz, Wolff y Kant y Locke, han empleado en sus potentes explicaciones de la realidad, hunden sus raíces en esos grandes estudios filosófico-teológicos del tardo Renacimiento. Sí. Por no hablar de otros autores y para no entrar en muchos detalles, pero también encontramos lo mismo en Kant. Mi tesis doctoral fue sobre Kant hace ya muchos años, una relectura de la filosofía kantiana a la luz del desarrollo de su filosofía en el Opus Posthumum. Y no cabe duda que muchas de las nociones de la filosofía teórica kantiana tienen muchísimo que ver con la metafísica, particularmente de Suárez, a través de la interpretación de lo que se llama la Schulmetaphysik en alemán, la metafísica escolástica alemana, que es preferentemente protestante. Esto nos llevaría muy lejos, pero es verdad que los grandes metafísicos católicos ganaron la batalla culturalmente hablando a los protestantes, particularmente en Alemania, de tal modo que asumieron buena parte de las nociones de la filosofía de autores como Suárez. Y por medio de ellos, parte de las ideas de Suárez aparecen en autores como Wolff, Baumgarten y Kant, y eso es muy, muy claro. Quien conozca en detalle la crítica a la razón pura y conozca bien las disputaciones metafísicas, va a descubrir que hay muchos, ahí está, va a descubrir que entre los dos, entre Kant y Suárez, en sus diversas elaboraciones metafísicas, hay puntos inequívocos de contacto. Sí. Y eso a mí me interesa mucho. Y sobre eso vengo trabajando ya desde hace años. Entiendo que en uno de los escritos, efectivamente, Martin Heidegger cita a Suárez. Cita. Sí, sí. Y Heidegger, lo menciona de una manera que no recuerdo exactamente, pero lo menciona de una manera magistral, como un ilustre. sí, sí, sí. Heidegger, en unos seminarios a los que luego asistió Zubiri y que tuvieron bastante difusión, llega a decir, y también lo dice en Ser y Tiempo, en los primeros epígrafes de Ser y Tiempo, que la transición de la vieja metafísica griega, fíjate la terminología, de la vieja metafísica griega a la moderna ontología europea, se ha realizado por medio de Suárez. O sea, Suárez es como el punto entre los dos coros de un reloj de arena por donde el uno se comunica con el otro. Sí. Y dice en alemán, Suárez, der ist der Mann. Dice Heidegger en alemán, Suárez, der ist der Mann. He ahí al hombre. Suárez es el autor que ha posibilitado la transición de la vieja metafísica griega a la moderna ontología europea, por una serie de razones que vinculan particularmente a Suárez con Descartes y sobre todo con Kant. Esto es lo que tenía presente Heidegger cuando se refiere así, y así se lo dice en una charla personal que tiene con Zubiri por los años 40. Efectivamente, a propósito de este prefacio que nos está explicando en su libro, del destino de la metafísica, me llama la atención un párrafo, a propósito, digo, de lo que se estaba diciendo, que dice en la página 5 de la siguiente manera, le voy a dar lectura textualmente. Suárez es un autor decisivo en el tránsito de la filosofía medieval a la moderna, dice. En segundo lugar, dice, Suárez ocupa un lugar destacado
en la transformación de la vieja metafísica clásica en la moderna ontología. Página 5. Esto es bien sabido, Daniel, que metafísica y ontología, con rigor, no son perfectamente idénticas, porque la metafísica alude a un modo de afrontar esta ciencia teórica pura al modo griego. De hecho, la palabra metafísica es el nombre que Andrónico de Rodas da a la obra que Aristóteles había dejado sin nombrar, ta metafísica. De manera que la expresión metafísica es muy griega y en última instancia arcaizante. Pero el término ontología nace de la matriz de la escuela suareciana, de una serie de autores vinculados con la escolástica, sea católica, sea protestante, en torno al siglo XVII. Y es la ontología moderna que nace de la matriz de Suárez, es una filosofía que tiende un poquito a ser una teoría de la conciencia, una filosofía crítica, que es como de ordinario se ha desarrollado la filosofía moderna en Europa. O sea que metafísica griega y ontología moderna son dos expresiones que están muy bien medidas por Heidegger en esa expresión que acabas de leer estupendamente. Sí, sí. O sea, Suárez posibilita la renovación de la vieja metafísica griega en una renovada presentación racional de la realidad a la que algunos autores franceses, holandeses, alemanes, también españoles, sobre todo jesuitas, llamarán ontología. Sí, efectivamente. También me llama la atención un subtema dentro de lo que es el tratado de Suárez, don Leopoldo, y es la cuestión sobre la fe y razón. La fe y la razón. Y me hace recordar un artículo suyo sobre lo que es una entrevista que le hacen, está publicada sobre lo que es filosofía cristiana, y usted aclara allí la cuestión de si usar o no usar el término filosofía cristiana en relación con este tema de fe y razón, y cita a Hilson. Cita a Hilson y de repaso a Heidegger. Entonces, nos gustaría que nos diera una síntesis de reflexión sobre la fe y razón en el pensamiento de Suárez. Ok, dos cosas entonces. Primero, fe y razón, y después la cuestión en torno a la filosofía cristiana. Efectivamente. O quizás empezó con la última y luego a fe y razón. Yo diría, la cuestión de la filosofía cristiana es una cuestión que se debatió en Europa en los años 20, 30 del siglo pasado. ¿Por qué? Porque se reivindica desde algunos sectores que la filosofía específicamente cristiana ha aportado a la civilización occidental determinados valores que la filosofía precedente no había mostrado. Y eso en buena medida es así. Pero la expresión filosofía cristiana, Heidegger la vio como redundante, en el sentido de que partía una cierta concepción de la realidad y decía que una filosofía cristiana así entendida en el fondo era una teología. Y quizás esa expresión es correcta. Es decir, Anselmo de Canterbury, cuando define qué es teología, no recuerdo exactamente en qué obra, probablemente en el Cur de Usomo o en el Proslogio, no recuerdo ahora en concreto, pero la idea es muy clara. Dice que el hombre, dotado intelectualmente por Dios, está abierto a la realidad y en cuanto intuye un amplísimo ámbito nuevo de realidad al que no se accede por la razón natural, que es la región de la realidad trascendente y de Dios, siente naturalmente el impulso de alcanzarla. Y entonces hace que la razón que la fe busque la comprensión y acuña la expresión que es técnicamente muy poderosa, fides quaerens intellectum. Es decir, que la fe, por medio de la cual creemos lo que Dios nos ha dicho sin que lo veamos, sin embargo, anhela íntimamente armonizarse con aquello que sabemos por nosotros mismos. La fe es lo que se acepta sin evidencia.
La razón es aquello que se conoce con evidencia. Bien, el estatuto cognoscitivo propio de la fe es potentísimo, pero es inquieto, porque descansa en la confianza en lo que Dios ha dicho, pero eso nosotros querríamos verlo por nosotros mismos, y de hecho eso ocurrirá in patria, que es como los teólogos, grandes teólogos católicos, llaman al estatuto del alma salvada junto a Dios en el cielo. Es decir, que dijo muy bien Juan Pablo II, en Fides et Ratio, la fe y la razón son dos modos de conocer verdaderos que no se contradicen lo más mínimo, al contrario, se apoyan mutuamente. Y en este sentido, un hombre verdaderamente es sabio solo cuando, además de conocer racionalmente hasta dónde puede, porque hay ámbitos de la realidad que se nos ocultan y que se escapan al control racional del conocimiento humano, justo en ese momento, entonces el hombre modestamente acepta la intervención de Dios, la providencia de Dios, la revelación de Dios, y de esta manera está dando paso en su vida y en su inteligencia a la admisión de un nuevo ámbito de realidad que es el propio de la fe. De manera que este hombre, que es un hombre muy completo, de un lado conoce racionalmente y de otro lado acepta fiducialmente lo que Dios le dice. El estudio sistemático de eso que acepta por fe es lo que llamamos teología. Y la teología, no cabe duda de que es una perspectiva muy poderosa sobre la realidad. Es como ver el mundo a la luz de la mirada divina, o como si nosotros nos pusiéramos dentro de los ojos de Dios. Y aunque esa visión nos da vértigo, porque es la mirada del ser infinito, omnipotente, creador, ese es Dios, nos hace partícipes de una cierta manera por medio de la fe. Dicen los teólogos que la fe es la aceptación de la revelación divina. Y la revelación divina es lo que Dios, que ama a los hombres, les ha dicho precisamente para enriquecerlos y llevarlos a su amistad. O sea, no puede haber contradicción ni conflicto entre aquello que conocemos usando la razón de la que Dios nos ha dotado y aquello en lo que creemos aceptando lo que Dios nos ha dicho. El hombre que procede así conoce de un modo mucho más completo y se puede decir que levanta el vuelo mucho más armoniosamente y mucho más altamente que al que únicamente se atiene a los datos de una razón, digamos, miope, que no quiere aceptar nada más o algo más allá de lo que se puede constatar empíricamente con los fenómenos de cuyo cargo se hace la ciencia experimental. O sea, la cuestión de la razón y la fe nos podría llevar muy lejos. No cabe duda que ambas dimensiones cognoscitivas, razón de un lado, fe de otro, hacen del hombre un ser mucho más poderoso y mucho más armonioso y mucho más sabio en su conocimiento. Podríamos decir, el hombre que solo usa la razón puede ser científico. Ahora bien, el hombre que además de la razón usa la fe, podemos decir, muy bien, es un sabio. Y mientras el científico puede ser un hombre perverso, en el sabio hay una connotación moral que le rescata de la posible perversión del científico. Es famoso algunas películas que te presentan a un genio científico loco que es un hombre perverso, que quiere raptar o cautivar a la humanidad de acuerdo a planes maquiavélicos. Mientras que el hombre sabio es un hombre que tiene naturalmente una disposición moralmente recta, bondadosa. Es un hombre superior, porque esta sabiduría divina, que es la revelación, lo rescata precisamente de los recovecos y del mundo tenebroso en el cual una razón unilateral puede introducir la vida humana. Sí, efectivamente. La discusión después de como has dicho antes, entre Gilson particularmente y Heidegger, de una filosofía cristiana, Heidegger la rechaza, muchos dominicos la rechazan con Heidegger,
diciendo, o sea, no es una cuestión entre católicos y no creyentes, es una cuestión entre personas que con fe o sin fe están tratando de establecer si una filosofía específicamente cristiana es posible. Entonces Heidegger dice que no, Gilson dice que la filosofía cristiana en el fondo es la teología. O sea que teología y filosofía son dos saberes sapienciales que están muy cerca el uno del otro. Lo único que los diferencia en última instancia es que en la teología se acepta el hecho de que Dios ha hablado a los hombres y yo hago mío este mensaje que Dios transmite a la humanidad fundamentalmente en la Sagrada Escritura. Y con los católicos en la tradición viva de la Iglesia. Los protestantes no aceptan la tradición. Y en eso, en mi modesta opinión, cometen un pequeño error, pero no vamos a entrar aquí en discusiones de ese tipo. Porque la Escritura se nos ha comunicado en la tradición viva de la Iglesia. La Biblia no es un libro que cae, como dicen algunos, del cielo a un desierto, ya escrito. La Biblia es el producto de una tradición humana sobre la cual Dios, de un modo providente y misterioso, interviene por medio de agiógrafos, que es como se dice en griego a los autores sagrados, que escriben libros después de que Dios, de algún modo misterioso, haya intervenido en su voluntad, haciéndoles querer escribir, y en su inteligencia, dándole alguna luz para que se expresen como Dios quiere que lo hagan. Y esto es siempre un proceso muy sutil. El libro es humano, pero tiene elementos verdaderamente de inspiración de Dios. Y por eso llamamos a estos libros revelación divina. Sí, y ha sido producto de la palabra, en este sentido, tradición, la entrega. Exacto, perfecto. La tradición es que una generación a la siguiente le entrega lo que ella, por su propia experiencia, ha conocido del mundo, pero también esa lectura que ella hace a la luz de Dios, de cómo Dios ha conducido la historia de un pueblo o de una nación. Así es como los hebreos de la época helenista meditan en cómo Dios realmente, desde el tiempo de Abraham, recordemos, no era judío, era un caldeo, nació en Ur de Caldea, es decir, nació en lo que hoy es Basora, Irak. Sí. Y meditan cómo Dios ha llamado a Abraham, lo ha apartado de su pueblo y lo ha llevado a una tierra que le ha prometido entregar. Y Dios obra, aunque las obras de Dios frecuentemente no las vemos de inmediato. Las percibimos cuando caemos en la cuenta, se dice en español, cuando reflexionamos y caemos en la cuenta de que esto es mucha coincidencia. Sí. Aquí está Dios de por medio, está interviniendo verdaderamente. No puede ser de otro modo. Dios es creador y providente. Dios no sería Dios si una vez creado el mundo no interviniera por caminos secretos, misteriosos y recónditos en la vida de las personas y de las sociedades. Sin duda que Dios interviene. Sí. Recuerdo que en un artículo de los suyos, usted menciona, no recuerdo el título del artículo, pero entre tantos, que somos producto somos logos de logos. Sí, 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 Somos sí, logos de sí. logos, dice, hablando Esto del es pensamiento. bonito. Sí. Esto es bonito. Y más adelante cita en el artículo usted cuando dice eso de que somos logos de logos, por eso pensamos, cita después, creo que así se le llamaba por algunos filósofos al doctor privado, a, al Benedicto, cita a Benedicto. Sí, 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 sí. Es un tema muy clásico de Benedicto XVI, no cabe duda. Benedicto XVI ha visto cómo el cristianismo, fíjate qué cosa tan interesante, el cristianismo es religión del logos. Primero, porque a Jesús como Hijo de Dios encarnado, y el Hijo de Dios antes de la encarnación es el logos divino, es la palabra divina, es la razón divina, que se encarna y toma la naturaleza humana y se hace hombre, y ese es Jesús. De manera que el logos, de un lado, es la religión traída al mundo por Jesucristo. Y el cristianismo en ese sentido es una religión lógica, no es absurda.
Que tenga misterio, claro que lo tiene, no significa que sea una religión absurda, no es una religión de superstición. Y sobre todo significa que Dios, cuando creó el mundo, como dice el libro de la sabiduría número 6, que como toda la escritura es magnífica y alimenta a la inteligencia y el alma, cuando Dios creó el mundo lo creó con número, peso y medida, es decir, con inteligencia. De manera que Dios, que es inteligencia infinita, ha creado el mundo con inteligencia. El mundo ha sido plasmado inteligentemente. Y como nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y por eso tenemos inteligencia, mirando el mundo, descubrimos los rasgos de inteligencia con los que Dios lo ha plasmado y descubrimos a Dios en él. Y este movimiento es muy serio y es el fundamento de las grandes ciencias de Occidente. Sí, Física, astronomía, matemáticas, biología, química, etc. efectivamente. Pues la verdad que es un tema, como muchos otros temas, que Suárez, el doctor Eximius, lo aborda, ¿verdad? Sí, me gusta esa frase, el doctor Eximius, que casi no se usa, pero Es el título con el que Pío V se refirió a Suárez en agradecimiento a la defensa que había realizado de la causa de la Santa Sede en una disputa temporal que había surgido con el primer rey Estuardo Stuart en Inglaterra de origen escocés, James I, Santiago Jacobo I. Entonces, Jacobo I, en el contexto de una iglesia que se está haciendo, ya es protestante, que está separada de Roma y que insiste en un vínculo de fidelidad con el rey por encima del que los católicos tienen con el papa, exige a los católicos un juramento que al final era una apostasía. Entonces muchos teólogos católicos se enfrentan, el papa se enfrenta con Jacobo I y pide a Belarmino y a Suárez que intervengan en esta disputa. Suárez lo hace y el papa Paulo V queda muy satisfecho de la intervención que Suárez, gran teólogo, ha tenido y le llama este teólogo eximio, que ha defendido los derechos de la fe católica y de la Santa Sede frente a una pretensión abusiva del rey inglés James I, Santiago Jacobo I. sí, la verdad Este que James se puede traducir, porque James es un nombre hebreo, lo podemos traducir por Jaime, Santiago y Jacobo, ¿no? Que es el patrón de España, pero en España le llamamos Santiago. sí, la verdad que los aportes de Suárez son multifacéticos en diferentes áreas y encontramos, ¿verdad? No solamente la cuestión de esa transición de la que hablábamos, y sobre fe, y bueno, hay mucho que, digo esto para los jóvenes que lleguen a escuchar, que hay mucho que escudriñar en Suárez, con todas las que es las disputaciones metafísicas, eh, Exacto. como para un doctorado, ¿verdad? De Uno no, filosofía, para muchos sí, doctorados, Daniel. sí, sí, y otras obras que me imagino que no se han traducido, que estarán en latín, eh, que vendrán pronto, no sé si están trabajando en eso, pero parece que escuché algo así al respecto. Sí, Sí, la obra de Suárez, en la edición, que ni siquiera es una edición crítica, es una edición de obras completas, se han realizado varias. La última es del 1860 al 1870, realizada por Louis Vives, un autor francés. Ahí se contienen 26 volúmenes, son en torno a cada volumen, en torno a 1000 páginas, pues son 26.000. O sea, es una cosa gigantesca de estantería la obra escrita de Suárez. Probablemente Suárez es el filósofo que más ha escrito de todos los tiempos. Comenzando por esto, si lo comparas con Descartes, con Kant o con Hegel, Suárez ha escrito mucho más cuantiosamente. Pero la cuestión no es tanto cuánto ha escrito, sino cómo lo ha hecho. Y yo diría en Suárez hay varias obras que son epocales, es decir, que marcan época. Primera, las disputaciones metafísicas, disputaciones metafísicas, en donde Suárez reelabora toda la metafísica griega de Aristóteles
de un modo distinto a como hasta entonces se había venido haciendo. Es decir, hasta el Renacimiento, todas las obras de metafísica eran comentarios a la obra de Aristóteles. Y tienen un título clásico, el que es Commentum in quattordicim libros Aristotelis, que es comentario a los libros que conforman la metafísica de Aristóteles. Vale. A partir de Suárez, y Suárez mismo reelabora toda la metafísica ordenándola sistemáticamente y separándola del género literario de comentario a la obra de Aristóteles. Es decir, que de acuerdo a criterios lógicos, toda la arquitectura de la metafísica de Aristóteles es reelaborada con una nueva idea de realidad. Y por eso decía que Suárez está en el origen de la filosofía moderna inequívocamente. Pero como luego resulta una obra que aparentemente es muy diferente a la de Aristóteles y Suárez en el fondo es un aristotélico renovado, como era muy característico en los católicos españoles del siglo XVI, una renovación del aristotelismo, escribe un índice que se llama Index Locupletissimus en latín, que es un tratado así de 300 páginas en donde muestra cómo todo lo que él ha tratado en las disputaciones metafísicas son desarrollos ordenados lógicamente y no al modo de comentarios de todos y cada uno de los capítulos de la metafísica de Aristóteles, pero con otro orden. Entonces, Suárez es un autor de una enorme amplitud de miras que está reorganizando el estudio sistemático de la realidad, que es lo que hace la metafísica, pero lo hace con nuevos patrones, como podríamos decir con el Evangelio, el vino nuevo se pone en odres nuevos. Y así lo hace. Así lo hace. Una nueva visión de la realidad que está privilegiando ciertos aspectos necesita un nuevo género literario en la manera de escribir metafísica. Y Suárez lo hace escribiendo el primer tratado sistemático de filosofía nunca antes escrito, porque hasta entonces los tratados de filosofía eran comentarios de la obra de Aristóteles. En cambio, a partir de Suárez no tendrán esa forma, sino que serán una exposición organizada, lógica y racionalmente del conjunto del saber humano, que luego se va reenviando a las diversas partes de la metafísica de Aristóteles, al libro séptimo que trata la substancia, al libro decimosegundo, al decimocuarto que trata de la sustancia divina, Dios, al libro Gamma, libro cuarto, donde Aristóteles tiene un libro sobre definiciones, etc. Es decir, Aristóteles es muy grande con sus disputaciones metafísicas que influyeron muy poderosamente en el ámbito protestante. Y eso es muy interesante. Y en segundo lugar, diría, no tomo más la palabra para que tú puedas preguntar y no solo hable yo, Daniel, Suárez es muy grande también en su gran obra de filosofía del derecho, y te lo digo porque tú eres jurista. El Tractatus de Legibus ac de Deo Legislatore, así se llama el título completo. Sí. El tratado sobre las leyes y de Dios legislador. Ese tratado es el origen de buena parte de la filosofía política y constitucional de la modernidad. Lo vemos recibido en Grocio, en Locke y en muchos otros autores. No quiero entrar aquí en detalles porque quizás sería un poco fuera de propósito, pero estoy convencido de la fecundidad y de la potencia de las propuestas que este libro contiene, además del carácter inequívocamente católico. Sí, pues llegando a ese punto, para terminar el programa con esto, lo que usted apuntaba, don Leopoldo, sobre lo que es la cuestión del derecho, de la ley, mejor dicho, de la ley, el concepto de ley, así de manera como síntesis, desde el pensamiento de Suárez, qué concepción tenía Suárez de lo que era de la ley, porque con la posmodernidad, pues sabemos que en las universidades, tanto en filosofía como en derecho, en filosofía del derecho, se enseña una cuestión de ley bastante efímera. Entonces, y sin soporte historiográfico, bibliográfico, ni de rigor. Así de que
para concluir, me gustaría que usted nos dijera eso de la ley desde Suárez. Perfecto. Diría varias cosas. Para ser breve, voy a tratar de sintetizar en la medida de lo posible. Desde luego, para Suárez, en rigor, legislador es algo muy próximo a creador. Es decir, porque Dios crea, puede legislar. ¿Qué significa legislar? Significa dar a cada criatura el patrón de su conducta propia, según su naturaleza. De manera que para que las criaturas no se desdigan de lo que son, Dios les ha dado un patrón de conducta, un modo de obrar conforme a lo que ellas son. Y eso en última instancia es la propia ley. Legislar no es solo que una serie de señores se reúnen en un lugar e imponen obligatoriamente una conducta, sino más bien atender a qué es una criatura, en este caso la criatura racional, porque la ley por antonomasia es la ley en virtud de la cual se rige la conducta humana, y en atención a lo que son los hombres se determina en concreto cómo debe obrar el hombre. Suárez entiende la ley estrechamente unida con la teología moral y con la filosofía moral, como no puede ser de otro modo. De manera que por eso a él, como teólogo moral, le interesa muchísimo el tratado de la filosofía de la ley. Y eso fundamentalmente ese es el Tractatus de Legibus, o el tratado sobre las leyes. O sea que aquí se ve la matriz cristiana inequívoca de la filosofía de Suárez. El legislador humano, en última instancia, para ser legislador justo, no puede no tener en cuenta lo que Dios ha dejado inscrito en la naturaleza de las criaturas, y en este caso de los hombres. Por tanto, la ley positiva está internamente regida por la ley natural. De manera que si la ley que se legisla hoy en España, o en Argentina, o en México, o en Estados Unidos, no atiende las exigencias profundas de los hombres, de la naturaleza humana, y eso es lo que determina la ley natural, esa ley es injusta y en última instancia ni siquiera es ley, es un acto de violencia del legislador contra una comunidad política. Aquí vemos el potencial de erosión respecto del poder constituido injusto de la idea suareciana de ley. Suárez ha sido muchas veces incómodo porque llama a la conciencia de los políticos y de los legisladores diciendo: atentos, señores del Parlamento, si ustedes no legislan conforme a la justicia, ustedes son déspotas que ejercen violencia sobre las personas y que no tienen un modo de vincular en conciencia, si acaso con coerción del Estado, pero no con una ley justa. Esto en general, Suárez es un autor cristiano y no hace sino reiterar la vieja doctrina ya en Tomás de Aquino y antes, según la cual la ley, si no es justa, es un acto de violencia y no es ley. Es muy fuerte, pero muy claro y muy sencillo y muy inequívoco. Y esto Suárez lo mantiene totalmente. Y una segunda cosa, Suárez procede de una renovación en donde ciertos movimientos en la historia del pensamiento, que fundamentalmente es el franciscanismo y el agustinismo, han dado una enorme relevancia a la voluntad y a la libertad sobre la sabiduría. Y esto se manifiesta de un modo que se llama una cierta tendencia voluntarista presente en Suárez. Algo de esto hay, no hay que exagerarlo. En Suárez, en la concepción de la ley, hay un predominio de la voluntad sobre la razón, que por ejemplo en Tomás de Aquino no estaba así. La sabiduría cristiana ha evolucionado y hay diferencias muy claras entre Suárez, un autor del siglo XVI-XVII, y Tomás de Aquino, un autor del siglo XIII. Aunque en sustancia mantienen lo mismo, hay cuestiones de matiz y de detalle en donde los grandes autores teólogos católicos se diferencian, y a veces no poco. Suárez, digamos, enfatiza este aspecto volitivo presente en la ley. Por ejemplo, y con esto concluye esta última pregunta, Tomás de Aquino dice que la ley es una ordenación de la recta razón, o una ordenación de la razón, donde el elemento fundamental en la ley está en la razón, aunque práctica, pero en la razón.
Para Tomás de Aquino, la esencia de la ley está en ser un acto de la razón práctica, pero de la razón. En cambio, Suárez entiende que la esencia de la ley está en ser un acto de la voluntad, aunque de una voluntad medida previamente por la razón. Digamos, en términos generales dicen algo parecido, pero si se entra en detalle se ve que el énfasis ha pasado de poner como esencia de la ley la razón en Tomás de Aquino a poner en Suárez como esencia de la ley la voluntad, aunque siempre una voluntad justa y gobernada internamente por la sabiduría y por la verdad. Bueno, eso es característico del siglo XVI y XVII y de la modernidad. Efectivamente, a propósito, aquí en la página 80, le quiero dar lectura al párrafo exacto, dice de página 80 de la de Defensio Fidei, del mismo modo que en la filosofía jurídica de Suárez la ley era entendida más como una decisión de la voluntad que como un acto del entendimiento. Asimismo, también la filosofía política y sus conceptos fundamentales. Habla un poco con referencia. Exacto. Sí, y Exacto. me estaba recordando de lo que estaba diciendo de Montesquieu. Yo no Sí. sé realmente, nunca he leído si Montesquieu habría leído a Suárez. Posible, ¿verdad? Entonces, porque Montesquieu dice que una cosa no es justa por el hecho de ser ley, dice, sino que debe de ser ley porque es justa. Esa es una vieja disputa que viene de Platón, no recuerdo ahora exactamente la obra, y que luego comenta de un modo egregio Leibniz. Pero uno puede decir, fíjate la definición de ley en Grocio, la definición de ley en Locke, la definición de ley en Montesquieu, la definición de ley en Rousseau. Bueno, todos ellos son inequívocamente modernos, pero Suárez es el padre de la modernidad también desde el punto de vista de filosofía del derecho. De manera que lo que todos ellos han proclamado como modo, como esencia propia de la ley, siempre es próximo a lo que dice Suárez, porque ellos Y de la ponen, soberanía popular. exacto, ponen la esencia de la ley en aquellas dimensiones fundamentalmente no intelectuales, sino volitivas. Y eso es característico de este estado de cosas de la filosofía del derecho del Renacimiento, que da origen, esto lo ha mostrado muy bien, un libro de Michel Petit, un francés, no, Michel Bastit se apellida, que se titula La naissance de la loi moderne, el nacimiento de la ley moderna. O sea, el nacimiento de la idea moderna de ley. No cabe duda que ahí Escoto y Suárez están presentes de un modo enormemente activo. De manera que toda la gran tradición sucesiva posterior de la modernidad jurídico-política de algún modo depende de ellos. Sí. En este sentido, Suárez es un autor verdaderamente protomoderno también en filosofía jurídica. Sí, efectivamente. Bueno, don Leopoldo, ha sido para mí y para los demás de Fe y Razón un honor que nos haya acompañado en esta exégesis que nos ha presentado sobre lo que es el pensamiento del granadino Francisco Suárez sobre este título, que es un libro suyo, de don Leopoldo Prieto López, de Suárez y el destino de la metafísica de Avicena a Heidegger. Aquí está. Sí. Así es de que don Leopoldo Prieto, para mí, para muchísimos más, es un referente de la filosofía española. Así es de que para nosotros, reitero, ha sido un honor que nos haya acompañado y les expreso mis mejores deseos en el devenir de todos los días del ejercicio de sus funciones como catedrático, como filósofo y en el ejercicio del magisterio sacerdotal también. Así es de que, bueno, no sé qué diga usted ya para despedirnos y cerrar. Agradezco naturalmente la invitación a participar en el programa de tu canal de Zoom y hacerme un huequecito en
en vuestros intereses intelectuales, aunque nos separa el océano, nos une la ciencia y el amor a la verdad. Y luego estos medios técnicos que hacen posible, y esto es una maravilla, que a miles de kilómetros de distancia en Texas y en Madrid podamos tener una charla de amistad en la búsqueda de la verdad. Qué bonito es esto. Así que os Efectivamente, doy muchas gracias de corazón a ti que me has invitado y al Señor que lo hace posible este encuentro de amistad y de ciencia. efectivamente. Es un gusto para nosotros y gracias a todos los que nos siguen en este